¿Cómo estáis? Comenzamos con este vídeo el capítulo de VLAN, redes de área local virtuales. En este primer vídeo veremos una descripción general de las VLAN en cuanto a la definición, los beneficios, las ventajas de un diseño basado en VLAN, los tipos de VLAN que tenemos y veremos dos ejemplos prácticos. En primer lugar, vamos a poner en contexto lo que es una VLAN, en qué consiste y para qué sirve. Fijaos en el diagrama que tenemos aquí. Olvidaos de aquí que aquí hay un rectángulo que pone VLAN 2, otro VLAN 3 y otro VLAN 4. Aquí, ¿cuántas redes hay? Esta es una pregunta fácil a estas alturas de curso. Bueno, pues tenemos una única red, ¿de acuerdo? Esto es un edificio de 3 plantas, primera planta, segunda y tercera, pero aunque esté dividido en varias plantas, cada planta está conectada a un switch, los switches están interconectados entre ellos y luego aquí hay un router. Es decir, todo forma parte de una única red, un único dominio de difusión. Entonces, ¿qué ocurre si queremos como administradores crear una red propia para un dispositivo de la primera planta, otro de la segunda y otro de la tercera? Y aquí queremos hacer lo mismo, es decir, queremos hacer 3 redes distintas, pero con PCs que están ubicados en plantas distintas. Bueno, la solución que se nos puede ocurrir es que tenemos que modificar todo el cableado para hacerlo posible, introducir nuevos dispositivos, como podría ser algún router, para dividir las redes, de acuerdo, cada una de las redes. Es decir, lo que lleva un gasto económico importante, tareas de mantenimiento, lo que es tiempo y dinero, y la dificultad que lleva, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo podemos solucionar mediante VLAN. ¿Qué nos permiten las VLAN? Bueno, pues nos permiten crear redes lógicas independientes dentro de la misma red física. Vamos a explicar esto. Aquí estamos hablando de la misma red física, no modificamos para nada la topología, pero se trata de que vamos a crear una red lógica. La VLAN es una red lógica porque es una configuración específica que se hace en el switch, es decir, no alteramos para nada la red física. Pero veremos que son redes lógicas totalmente independientes, ¿de acuerdo? Va a dar la sensación de que son redes totalmente independientes, como si estuvieran separadas mediante routers. De esta forma, el administrador puede segmentar o dividir redes pues según factores como la función, el equipo del proyecto, la aplicación, sin tener en cuenta la ubicación física del usuario o del dispositivo. Entonces es importante que entendamos que una red VLAN es una partición lógica, insisto, de una red de capa 2 y que se lleva a cabo dentro de un dispositivo de capa 2, por lo general un switch. ¿Esto qué quiere decir? Que es una división que estamos haciendo exclusivamente en capa 2, capa de enlace de datos, y lo hacemos en un dispositivo de capa 2, es decir, en un switch. ¿De acuerdo? Y esto tiene otra consecuencia, que ¿cómo vamos a poder conectar distintas VLAN? Bueno, pues como las VLAN se aíslan mutuamente porque van a aparecer redes totalmente distintas, los paquetes pueden pasar entre ellas solamente mediante un router o un switch L3. Es decir, solo pueden pasar tráfico de una red a otra, de una VLAN a otra, mediante técnicas de enrutamiento de VLAN, que luego veremos. Os preguntaréis, ¿qué es un switch L3? Bueno, pues un switch L3 es un switch Layer 3, es un switch de capa 3, que tiene funcionalidad de la capa 2 y de la capa 3, en este caso, enrutamiento, ¿de acuerdo? Entonces, cada VLAN es un dominio de difusión, que generalmente va a tener su propia dirección de red, ¿de acuerdo? Aquí cada VLAN tiene su dirección de red distinta, que podría estar, como veis en este caso, basado en un esquema de subredes. Y al estar en un dominio de difusión separado, pues restringimos mucho todos los mensajes de difusión que se envían. Ahora lo veremos en el ejemplo. Los hosts dentro de una VLAN desconocen la existencia de esta. Es decir, estos equipos no saben que pertenecen a una VLAN. ¿Por qué? Porque esto no se genera en el PC de origen o destino, se genera en el switch. Es algo que es totalmente transparente al usuario. Esto lo explicaremos más a fondo más adelante. Vamos a ver ahora las ventajas del diseño de VLAN, que son, en primer lugar, dominios de difusión más pequeños. Es decir, dividir la LAN lo que reduce es el número de dominios de difusión con lo que proporciona, como aquí tenéis, un mejor rendimiento. Al ser los dominios de difusión más pequeños, se reduce el tráfico y se mejora el ancho de banda. ¿De acuerdo? Seguridad mejorada. ¿Por qué? Porque solo los usuarios de la misma VLAN pueden comunicarse entre ellos. Si fijaos en este diagrama que tengo aquí, PCs conectados a un switch, al switch 2, estos al switch 3, switch 1 y luego router. Todos son la misma red física, pero si yo creo una VLAN para el cuerpo docente, profesores, tengo el PC1 y el PC4. Luego tengo la de estudiantes, PC2 y PC5.
Bueno, pues solo se van a poder ver dentro de la red de la red docente, de la VLAN docente, el PC1 y el PC4. El resto no van a poder acceder a esa red, no van a poder comunicarse con ellos, con lo que aumenta la seguridad, ¿de acuerdo? Eficiencia TI mejorada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la VLAN pueden agrupar dispositivos con requisitos similares, por ejemplo, profesores frente a estudiantes y cosas así. Y esto aumenta la eficiencia del trabajo de los administradores, ¿de acuerdo? Porque con solo administrando switches se pueden crear configuraciones muy avanzadas. Reducción de costes. Un switch puede admitir varios grupos o VLAN, ¿de acuerdo? Con lo que reducimos la cantidad de dispositivos que necesitamos. Pensar en esta topología que tenemos aquí. Si yo quiero, aquí tengo una única red física, tengo un único router. Si quiero crear 3 redes distintas, aparte de los switches, necesitaré 3 routers, con lo que incremento el coste. Entonces, al utilizar VLAN estamos reduciendo el coste en los dispositivos, ¿de acuerdo? Mejor rendimiento, ya lo hemos comentado, y una gestión simple. ¿Por qué? Pues porque grupos similares van a necesitar aplicaciones similares y otros recursos de la red. Nos va a facilitar mucho la gestión como administradores. Vamos a ver ahora un ejemplo. Mirad, aquí tengo esta topología, en la que vimos en la primera diapositiva, en la que tenemos un edificio de 3 plantas. Esto de aquí sería la primera planta, segunda planta y tercera planta, ¿de acuerdo? Y no he creado VLAN, ¿de acuerdo? Pero sí tengo 3 subredes distintas, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esta para desarrollo web, que pertenecen a estos PCs, los que están con el fondo rosa, en el fondo amarillo la subred de marketing y en el fondo azul contabilidad. Pero es una única red física. Aquí no hay ningún dispositivo que segmente, que divida la red, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere esto decir? Que si yo envío un mensaje de un equipo a otro, y aquí tenemos un mensaje de difusión ARP, quiero que veáis que ese mensaje de difusión llega, ¿veis?, a todos los dispositivos de la red. Esto aumenta el tráfico de red, reduce el ancho de banda y el rendimiento de la red y también la seguridad, lo que comentábamos en los beneficios de usar VLAN. Es decir, se están comunicando equipos dentro de la misma subred, pero al tratarse de una única red física, el mensaje de difusión ARP está llegando a todos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasaría si tenemos un entorno con VLAN configurado. Es exactamente el mismo diagrama, pero tengo configuradas las VLAN, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, enviamos un mensaje, un PIN, ¿de acuerdo? Para lo que yo quiero generar un mensaje RP de difusión. Fijaos en él, que tiene la dirección de difusión a nivel 2, todo F, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que ahora veáis que con las VLAN implementadas, ese mensaje de difusión solo llega a los equipos que pertenecen a la VLAN. No se han enterado para nada el resto de equipos, ¿de acuerdo? Estamos aumentando el rendimiento de la red y aumentando la seguridad. Y todo esto con configuración de switches, ¿de acuerdo? Y para terminar este vídeo vamos a ver los tipos de VLAN. Bueno, todos los switches gestionables que admiten VLAN, porque no todos permiten VLAN, pero los que son gestionables o administrables sí permiten VLAN, luego veremos qué protocolo tienen que implementar, pues tienen la VLAN 1. La VLAN 1 es la VLAN predeterminada, es decir, todos los puertos pertenecen a la VLAN 1. Como podéis ver, aquí en un switch Cisco se muestran las VLAN creadas, hay una VLAN 1 por defecto y todos los puertos pertenecen a ella. Además es la VLAN nativa predeterminada, luego explicaremos, ahora vamos a explicar lo que es la VLAN nativa, ¿de acuerdo? Es la VLAN de administración predeterminada y no se puede eliminar ni cambiar su nombre. Es decir, todo va a la VLAN 1. Los datos de todos los puertos, los datos de la VLAN nativa y la administración, ¿de acuerdo? Esto, como es lógico, hay que separarlo. ¿Por qué? Porque puede haber muchos problemas de seguridad. ¿Por qué está todo esto así? Bueno, por la razón de que el switch está diseñado para funcionar de forma predeterminada sin ninguna configuración, es decir, que se enchufe, se conecten los PCs a todos los puertos y que haya una red. Por eso todo pertenece a la VLAN 1. Pero como he puesto aquí en negrita, esta no es la mejor práctica, aunque se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces deberemos separar todo este tráfico. Entonces,
Por un lado tenemos lo que conocemos como VLAN de datos. La VLAN de datos está dedicada al tráfico generado por el usuario, por el trabajador, correo electrónico, tráfico web, todo lo que genere. La VLAN 1 es la VLAN de datos predeterminada, porque todas las interfaces pues, están asignadas a esta VLAN. Nosotros, como hemos visto en los ejemplos, pues podemos aquí crear una VLAN para cada trabajador, ¿de acuerdo? Agrupándolo en cuanto a su función, desarrollo web, marketing, contabilidad. Luego tenemos la VLAN nativa. Esta se utiliza solo para enlaces troncales. No os preocupéis ahora por los enlaces troncales. Bueno, ahora lo explico para que quede un poco tengáis la idea, pero luego lo veremos a fondo. ¿Para qué se utiliza la VLAN nativa? Pues para todo el tráfico que están sin etiquetar, que no está etiquetado. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando el tráfico pasa por los switches, se le añade una etiqueta del protocolo 802.1q. Pero ¿qué ocurre si trabajamos, por ejemplo, con un switch que no admite VLAN? Entonces ese switch no va a poder etiquetar el tráfico. Entonces hay que dedicar una VLAN específica para que ese tráfico pueda pasar. Es tráfico que está sin etiquetar. Y ese tráfico sin etiquetar es para la VLAN nativa. ¿De acuerdo? ¿Qué significan los enlaces troncales? Pues fijaos. Un enlace de acceso normal es cuando un puerto pertenece a una única VLAN. El puerto al que está conectado el PC0 en el switch pertenece a la VLAN 10. El PC1, el puerto al que está conectado en el switch, pertenece a la VLAN 20. A ver si lo podéis ver. Si veis ahí el fase Ethernet, es que si muevo el ratón se va a quitar. El fase Ethernet 02 pone VLAN 10, fase Ethernet 03 VLAN 20 y fase Ethernet 04 VLAN 30. El resto de puertos pertenecen a la 1, no los he modificado, pero cada uno pertenece a una VLAN distinta. Pero claro, en esta conexión entre switches va a viajar tráfico de distintas VLAN, ¿verdad? Bueno, pues cuando por un enlace viaja tráfico de distinta VLAN, eso es un enlace troncal. Por eso la VLAN nativa solo se utiliza en enlaces troncales. Solo para que tengáis la idea, lo vamos a ver a fondo más adelante. Y luego tenemos la VLAN de administración. Esta la utiliza el administrador pues, para administrar el dispositivo, que va a incluir pues, tráfico SSH, Telnet, todas las líneas VTI. Y no debe mezclarse con el tráfico del usuario final, del trabajador. Debe estar una VLAN independiente. Y luego tenemos la VLAN de voz, que la VLAN de voz es especial por el tipo de requisitos que tiene. Y se requiere una VLAN separada porque el tráfico de voz requiere un ancho de banda asegurado y garantizado, una alta prioridad de quality of service, capacidad para evitar la congestión y un retraso de menos de 150 milisegundos desde el origen hasta el destino. ¿Por qué? Pensar que estamos hablando de voz IP, VoIP, ¿de acuerdo? Entonces, no puede llegar la comunicación por voz con retraso. Entonces, hay que garantizar un ancho de banda, una prioridad, evitar congestiones y un retraso inferior a este. Por eso hay una VLAN específica para la voz, ¿de acuerdo? Y toda la red debe estar diseñada para emitir la voz, ¿de acuerdo? Todos los protocolos de voice IP. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos el primer vídeo. Cualquier duda, como siempre, en clase. Un saludo.